vamos a ver. Bien. Entonces, vamos empezando, ¿verdad? Bien, entonces no sé cuánto vamos a estar. Supongo que trabajo con los que estén por acá, ¿verdad? Les envié hoy temprano un documento en PDF al grupo. Entonces, ese documento en PDF tiene mucha información, tiene problemas, algunos propuestos, algunos resueltos. Y lo que necesito, primeramente, en estos 10 minutos, voy a esperar que gente se conecte, ya que empecé tarde. Y vamos a separar la clase, digamos, primeramente en una parte de teoría, consultas si ustedes tienen, y los dejo trabajando luego. Buenas. Estamos empezando. Estamos esperando que los demás se unan. Bueno, gracias. Sí les pediría que siempre tengan su cuaderno a la par y un lápiz. Voy a ponerlo demasiado ruido de fondo. Bien, entonces, bueno, puse mudo, pero lo voy a quitar. Pregunta, ¿han descargado el documento que les envié? Hace como 2 horas se lo envié, más o menos. Sí, profesor. Entonces, esa información, ese material no es la única, ¿verdad? La que pueden ustedes utilizar. A ver, lo que voy a hacer es vamos a estar trabajando con una diapositiva ahorita. El único problema es que está en inglés, ¿verdad? Todo. Lee en inglés. Que si pueden leer algo de inglés. Con costilla español, profe. ¿Cómo? Con costilla español. No, hombre. Se entiende varias cosas de inglés, matemáticas. Tengo las diapositivas, las tengo en inglés, pero, no quiero traducirlas. Pero les envié les envié un documento antes, ¿verdad? Y es que va a estar también. O sea, lo tienen en la versión en español, digamos. Solo que aquí en diapositivas. Yo las tengo marcadas aquí en inglés y no quiero volverla, no quiero traducir simplemente. No creo que me... igual les voy explicando todo en español, así que creo que no va a haber problemas. Creo que no. Bien, entonces, no sé si espero más personas. O empiezo ya. Supongo que empiezo ya y después las demás personas se pueden ir integrando. Y todo lo que hablemos por acá después va a ser compartido por video. Bueno, pues. Así que cuidado lo que dicen y eso porque están siendo grabados. Bien, entonces, ok, fíjate que esta segunda unidad es sobre, ¿cómo se llama? Sobre cálculo de integrales, integrales definidas, ¿no? Entonces nosotros acabamos de terminar una unidad que es la primera, que tiene que ver todo con integrales y técnicas de integración. Entonces, este segundo integral es sobre integrales definidas, el primer tema de esta segunda unidad sobre cómo calcular área, ¿no? Área bajo una curva. Entonces, básicamente, ese es un problema que vamos a estar discutiendo hoy. Antes de hacer eso, existe algo que se llama notación sigma. Resulta que
para yo describir sumas, primero tengo que ver esto que se llama. Entonces, si me voy a poner mudo a ustedes, o sea, voy a poner los mudos porque hay mucho ruido de fondo. Ok, entonces decía, algunas de estos temas ya los hemos visto. Primero ya miramos lo que son antiderivadas. Vamos a ver hoy lo que son suma y notación sigma, luego área e integral definida en otra clase. Tenemos fundamental del cálculo y integración por sustitución y integración numérica son temas que vamos a ver en otro día. Y por último, me parece que vamos a empezar, ¿no? Sería como que estas son diapositivas de un documento o libro que les puedo luego compartir. Ok, entonces, seríamos así. Bien, voy a borrar unas marcas que están aquí en la pantalla. Hacer eso primero. Ok, entonces digo, notación sigma, ¿verdad? O sea, dice que, supongo que quiere encontrar la suma de los cuadrados de los primeros 20 enteros positivos. Note que 1 más 4 más 9, así hasta llegar a 420, sería esa suma pedida. O puedo escribirlo como 1 cuadrado, 2 cuadrados, bueno, 1 cuadrado más 2 cuadrados más 3 cuadrados, así hasta llegar a 20 cuadrados. Entonces, cada uno de esos términos de esa suma tiene la forma i cuadrado. O sea, para i igual a 1, 2, 3, así hasta llegar a 20. Fíjate que resulta que cuando yo quiero plantear sumas de ese tipo, ¿verdad? O sea, suma en donde cada uno de los términos tiene como una fórmula, una relación que puede usarse para representarse. Entonces yo voy a utilizar la notación sigma. Sigma, esa letra griega, ¿verdad? Esa que todos conocemos. Es esa letra que está marcada de ese tipo, ¿verdad? O sea, se llama sigma. Y dice que para reducir la cantidad a la hora de escritura, ¿no? O sea, usamos la letra griega mayúscula, sigma, como símbolo de la suma y escribimos la suma como forma de notación sumatoria, como la suma del ejercicio anterior, ¿verdad? Sumatoria de 1 hasta 20 de i cuadrado. Entonces, eso representa la suma 1 cuadrado, 2 más 2 cuadrados, más 3 cuadrados, así hasta llegar a 20 cuadrados. O sea, para indicar, dice que sumamos cada uno de esos términos que son de la forma i cuadrado. Empezando desde igual a 1 y terminando hasta igual a 20. Dice que la variable i, esa letra i, ¿verdad? Se llama variable que te va a llevar el contador, ¿no? El contador en la sumatoria, ¿no? Yo le llamo a veces variable muda o variable ficticia, ¿no? Básicamente esa variable te va a ir llevando las cuentas, ¿no? Luego va a pasar lo siguiente, ¿no? En general, ¿no? Si tengo una sucesión de números reales, digamos A1, A2, así hasta llegar a sub 20, A sub n, entonces yo puedo indicar a la suma, ¿verdad? De todos esos n números como la sumatoria desde igual 1 hasta n de A sub i. Yo estoy hablando aquí un par de cosas que digo, o sea, las digo así como que ustedes ya las dominan, ¿verdad? Entonces, una de ellas es esta, ok. Entonces, fíjate que este sería el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Esa es la letra griega sigma en mayúscula. Esta también la letra griega sigma, pero en minúscula, que seguramente la conocen. Es así. Y lo que indica es que va a ser una sumatoria. Segundo, cuando vos tenés vos siempre tenés a un contador, ¿no? Ese contador puede ser otra letra, no necesariamente tiene que ser i. Empieza desde 1 y termina, en este caso, hasta n, ¿verdad? Está n, así que o sea, indica de que cuándo empieza y cuándo termina. Por así decirlo, si i vale 1, entonces yo tengo el primer término a sub 1, porque mi término general es esto que está acá, se llama término general de la sumatoria. Entonces, ese término general, entonces, te va a indicar, digamos, la forma que tienen estos números que se están sumando. Entonces, empiezo, repito, desde a sub 1, el subíndice, ¿verdad? Es i, así, y vale 1, así que empiezo desde a sub 1, termino hasta a sub n, porque el límite superior, ¿verdad? De esta sumatoria es n. Es una suma siempre, ¿verdad? De entrada, eso es lo que tienen que saber, ¿verdad?
Ok, vamos avanzando con más cosas de esta clase. Te digo, vos podés usar, digamos, notación sigma para representar sumas. Entonces, por ejemplo, inciso A te pide la suma de raíz de 1 más raíz de 2 así hasta llegar a raíz de 10. Entonces vos podés expresar eso, que es una sumatoria, lo podés expresar en forma de en términos de la notación sigma, o sea, usando la letra griega sigma y un contador, una variable contadora y el término general que tendrás que calcular primero. Y también puedes expresar, digamos, por ejemplo, esto sería otro ejercicio, inciso A, inciso B, ¿verdad? Sería otro, en donde tienes que encontrar la sumatoria de 3 al cubo, 4 al cubo, así llegar hasta 45 cubos. Así que de entrada, lo más difícil es, jóvenes, ustedes tienen que encontrar términos generales. Tienen que saber desde dónde empieza la suma. Y con eso poder plantear esa suma de forma reducida. Entonces, vamos a ver, qué rápido. ¿Cuándo eso ocurre? Entonces, por ejemplo, el inciso A lo puedo representar como la sumatoria, desde 1 hasta 10, porque empezamos desde 1, desde raíz cuadrada de 1, finalizamos en raíz cuadrada de 10, de la raíz de i. Esa sería la sumatoria que indica a la suma de la izquierda. Y en el segundo ejemplo, en B, entonces empezaría desde i igual a 3 hasta 45 de i cubo, ¿no? Esa sería la sumatoria que me corta la suma de la parte izquierda. Así que de entrada eso es lo que tienen que identificar. Cada término tiene una forma general y hay un inicio y un fin, el que tienen ustedes determinar. Bien, continuamos. Para los que están ingresando, si ven las cosas en inglés, o sea, voy diciendo todo en español, así que pues no hay problema, espero, ¿verdad? O sea, no es tan difícil. Bien, entonces digo, lo que había mencionado, eso son como unas notas, ¿verdad? Dice que la notación sumatoria, o el índice en la notación sumatoria, es una variable muda, o sea, una dummy variable, debido a que esta suele usado como un contador, ¿no? Para guardar, en este caso, en qué posición se va haciendo la suma, ¿no? Después, también eso mismo, ¿verdad? Ustedes hacen en programación. O sea, toman una variable que va a llevar, por así decirlo, la cuenta, donde va, digamos, cuántas veces he repetido mi ciclo. Entonces, la variable me lo lleva ahí, y eso es lo que hace, en este caso, esa variable muda, o dummy variable. Dice que tú también puedes usar otras letras para indicar el índice. Por ejemplo, siempre se están usando las letras I, J, K, M y N para hacer los índices, pero pueden usar, digamos, otras. Por ejemplo, aquí dice que sumatoria desde I igual a 1 hasta N a sub I, esa sería una forma, o sumatoria desde J igual a 1 hasta N, esa sería otra forma, y la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A sub K sería otra forma. Entonces, cualquiera de ellas sería una forma válida de escribir la sumatoria y sería igual en todo caso, ¿no? Ok, otra cosa. Cuando vos estás calculando sumas en notación sigma, vos tendrías que en este caso usar, por así decirlo, hacerlo al revés. Vos te dan la suma en notación sigma y vos tenés que encontrar pues, qué números representan a esa, cuál es el valor de esa suma. Entonces hay que hacer como el proceso inverso, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen inciso A, te piden calcular desde 1 hasta 8, 2i más 1. En inciso B te piden calcular desde 2 hasta 6 al seno de 2pi por i. Y en C te piden calcular desde i hasta i igual 4 hasta 10 a 5. 5 el término general de esa última. Bien, entonces, primero, en A, como piden la suma de 1 a 8, son 8 términos que sumaría, ¿no? El primer término es para cuando, a ver, vamos a marcar esto aquí rapidito. Ok, fíjate que este es el término general, ¿verdad? Este que está acá es el término general. Este que está acá, igual a 1, sería como el contador. Entonces, ¿por lo que haces? Hace igual a 1. Y después de hacer igual a 1, vos tenés que encontrar el primer término. El primer término para cuando este término. Para cuando i vale 1, el término es
3, ¿verdad? Ok, luego, el segundo término, este que está acá, es para cuando i, el contador, vale 2. Si vale 2, entonces la multiplicación aquí sería 2 por 2 más 1, 5. Sería el segundo término. Este tercer término, 7, sería para cuando i vale 3. Dime. Sí, estoy leyendo, pero te escribo media hora. Entonces, déjalo abierto. El tercer término es 7, ¿no? O sea, 2 por 3 más 1, 7. Ese hasta llegar al octavo, ¿no? El octavo sería 2 por 8 y 1, 17. Sería el último término, este está acá, 8. O sea, el octavo término. No 8, ¿no? Sino que el octavo término. Ok, entonces todos estos términos se suman, la suma es 80. Entonces la cuestión está aquí. Hay una serie de fórmulas que se pueden usar para calcular esa suma sin hacer los desarrollos. Porque imagínate, si no fuera desde 1 hasta 8, y fuera desde 1 hasta, no sé, 8 millones, o sea, si hubiera muchos más términos por acá, ¿no? O sea, no voy a estar escribiendo en el papel, por ejemplo, 8.000 números. No terminaría nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que hay que acotar todo eso, ¿no? Hay que usar la menor cantidad de papel, ¿no? Entonces, para hacer eso hay una serie de propiedades que después voy a enunciar aquí abajo, ¿no? Ok, entonces vamos a borrar esto de acá. Y no sé si hay preguntas de entrada. Me detengo ahorita para preguntar, que han pasado como 15 minutos. Pueden preguntar también aquí por el grupo. Tienen preguntas tienen problemas con el audio, no sé. Todos veo que tienen desactivado el audio. No hay. No, profesor, yo le escucho bien. Está bien. No, he tratado siempre hago pausas para ver si están poniendo atención, no sé si están copiando. Te repito, esta diapositiva te la voy a enviar. Así que pues, no he exigido, ¿verdad? Estar copiando todo lo que estoy hablando, pero sí tal vez alguno que otro comentario que haga, pues puedes repetir el video y escucharlo y anotarlo después. Ok, Justin, todo se escucha bien, así que pues continúo, ¿no? Fíjate que el segundo problema tiene que ver con esta sumatoria, que es sumatoria de seno 2pi por i, ¿no? Y empieza desde 2 y va hasta 6. ¿Cuántos términos hay? Ok, Jefferson dice que tal vez con los ejercicios. Podría ser. Hay unos ejercicios propuestos por acá. De hecho, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Algunos ejemplos, Jefferson. Si pones atención aquí, tal vez nos va bien. Bien, te decía, ¿cuántos términos hay? Si empezó desde 2, termino hasta 6, entonces hay la diferencia, ¿no? O sea, 6 menos 2 más 1. Hay 5 términos acá, ¿no? Pero cada uno de estos, por ejemplo, el primero corresponde a seno de pi, de 4pi. El otro sería seno de 6pi, seno de 8pi, seno de 10pi y por último, seno de 12pi. Entonces, resulta que el contador está aquí, ¿verdad? Ahí. Entonces el contador hace que el seno, el ángulo, ¿verdad? Vaya cambiando. Empezando desde 12, empezaría en 4, ¿verdad? O sea, el ángulo primero es 4pi, luego el ángulo sería 6pi, y luego así va aumentando hasta llegar al último, que es 12pi, ¿no? Ahí cuando i vale 6. Así que calcula el seno de esos ángulos. Fíjate que el seno de 4pi, y de hecho todos estos términos son iguales a 0, ¿verdad? Porque el seno siempre de un múltiplo de 2pi siempre es 0. Así que esta sumatoria indicaría que su valor es 0. Simplemente eso. Entonces, en un primer momento estamos haciendo desarrollos, ¿no? Luego vamos a ver cómo calcular esas sumas. Y pues continuamos. Vamos. El último. Te pido la suma de 4 hasta 10, desde igual a 4 hasta 10, de 5. Entonces, 5 es el término general. Y fíjate que ese es una constante. Lo que tendría que hacer simplemente es sumar todos esos términos, por ejemplo, para igual a 4, para igual a 5, para igual a 6, hasta llegar a igual a 10.
tendría que sumar a 5. ¿Y eso cuántas veces lo hago? Pues si son, voy desde 4 hasta 10, la diferencia es 10 menos 4 es 6 más 1. Serían 7 términos, ¿no? Y 7 por 5 son 35. Sería la sumatoria que indica, bueno, sería el valor que indica esta sumatoria. Bien. Entonces, también dice que en caso, a ver, en la mayoría de los casos dice que para el cálculo de estas sumas se dan, por así decirlo, una serie de atajos, ¿no? Y esos atajos están dados por mediante propiedades, que son las siguientes. Entonces, la vemos como teorema. Fíjate que todo esto que estoy hablando ahorita en la diapositiva está en el documento que te había enviado anteriormente en PDF. Propiedad I dice que cuando tenés la sumatoria de 1 a n de c, que es una constante, eso solamente es c por n. Fíjate que esta sumatoria es desde 1 hasta n. ¿Cuántos términos hay? Pues la resta, ¿no? n menos 1 más 1. Hay n términos. Por eso es que, como sumo n veces s, entonces c por n sería la suma. La sumatoria de 1 hasta n de i, esa sumatoria se llama suma de Gauss, ¿no? Gauss dicen que lo pusieron a sumar números del 1 al 100 como castigo y vino y pues rápidamente, ¿verdad? O sea, llegó a la respuesta. De esa suma, 5050 creo que es, en donde hace en este caso la sumatoria de 1 a n de i. Eso siempre n por n más 1 entre 2. Suma bastante usada, ¿verdad? Suma de Gauss. Bien, en 3. Igual a 1 hasta, desde igual a 1 hasta n, la sumatoria de eso, ¿verdad? De i cuadrado. Esa suma tiene una fórmula y es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Un poquito más complicada que la suma de Gauss, pero la naturaleza de ella, digamos, es bastante similar. De hecho, no. A ver, sí, en el documento que te envié hay una forma de probar este resultado. Bien, entonces continuamos. Bueno, están las pruebas de esto. Esto lo omito porque, bueno, sí, dice que acreditada al joven Gauss de 10 años solamente. Sí, entonces todo esto está en el documento que te envié en PDF, así que eso lo voy a omitir. Y esto también. Y llegamos a esta parte. Sí, teorema. Dice, cuando tenés dos partes constantes, digamos C y D, y vos tenés la sumatoria desde igual a 1 hasta n de C por A sub I más B por B sub I, eso es C veces sumatoria de 1 a n de A sub I. Voy a empezar a manchar aquí. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Por así decirlo, vos tenés que hacer la sumatoria de este término general, ¿verdad? Se llama término general, que indica la sumatoria. Entonces, como C es constante y como D es constante, entonces yo puedo separar a esas constantes C y D, y resulta que estos que son acá, que son unas sucesiones, A sub I, y que otra sucesión, B sub I, entonces van a quedar, digamos, dentro de la sumatoria. Así que tener esa sumatoria de ese término aquí general sería como tener C veces la sumatoria de A sub I más D veces la sumatoria de B sub I. Bien, entonces de entrada sería eso que está ahí, esa propiedad. Me parece que aquí a continuación lo que va a pasar es que se va a probar esa propiedad, ¿no? ¿O no? No, se va a usar en un ejemplo. Sí, en ejemplos anteriores, de hecho, ¿no? ¿Te acuerdas que te mencionaba hacer esto hasta un número bastante alto? Por ejemplo, hacerlo hasta 800. ¿Qué pasaría? Desde que en el primer caso, lo que tendrías que hacer es, de hecho en ambos casos, lo que tendrías que hacer es separar el término general de esta sumatoria. Acá, este término general, lo separaría en dos veces la sumatoria de I, aquí está I, ¿no? Este chiquitito, más la sumatoria de 1, que sería este término, ¿no? Que son unas constantes, ¿no? Hay que tener ahí a 2 y a 1 como constantes. Entonces, aquí tenemos 1. Entonces, y calcular esas sumatorias por separado. Por ejemplo, la primera, esta sería la sumatoria, la suma de Gauss, ¿no? Con igual a 8, con n igual a 8. Entonces sería 8 por 9 entre 2. Y esta sumatoria es una constante que es 1 8 veces, ¿no? Entonces sería 1 por 8. Suma 80. Se acabó. Bien. El segundo problema, de forma similar, decimos, ¿verdad? Que esta suma de 1 a 800 ahora se separa, ¿no? En la suma dos veces. Desde igual a 1 hasta 800 de i más desde igual a 1 hasta 800 de 1.
De forma similar, esta sumatoria que está, esta sumatoria que está por aquí, ¿verdad? Esta que está acá es la suma de Gauss con n igual a 800. Así que su fórmula es, bueno, tengo un 2 fuera, ¿no? 2 veces. 800 por 801 entre 2. Y esto es la sumatoria de una constante 800 veces. Así que sería 800 por 1. Y pues así llegaría a las respuestas, al par de respuestas anteriores. Fíjate que aquí no hice lo que hice anteriormente, que era hacer el desarrollo de todo, porque ahora hay fórmulas. Fórmulas que te permiten calcular las sumatorias de forma rápida. Bien, continúo. Bueno, sí, el comentario de pasar rápidamente de 8 a 800 términos. Y por ejemplo ¿verdad? Te pide calcular la suma de i cuadrado desde i igual a 1 hasta 20 y la suma de i entre 20 al cuadrado desde i igual a 1 hasta 20. Entonces lo que hay que hacer es usar la propiedad esta de la suma, que te da precisamente esta suma, ¿no? Que te da la suma de los i cuadrados. Y para esta otra parte de aquí, en el inciso B, podría separar, ¿no? Este sería el término, ¿no?, que está sumando. Podría buscar cómo separar esto en i cuadrado, ¿verdad? Y entre 20 cuadrados. 20 cuadrados 800 y en una constante. Entonces, y eso podría pues resolverse un poco más rápido. Eso es justo lo que van a hacer acá. Como te había mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, esta sumatoria de i cuadrado desde 1 hasta 20 solo sería 20 por 21 por 41 entre 6. La fórmula, recuerda, es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Eso es calculadora 8070. 2870, perdón. Y por último, en B, separaría ese 20 cuadrado, que es 400, como una constante fuera de la sumatoria, y tendría la sumatoria de 1 a 20 de i cuadrado, que esa ya la había calculado anteriormente, ¿no?, que era 2870. Entonces sería 2870 entre 400. Y la respuesta 7.175. Bien. Entonces esa propiedad, ¿verdad?, de tener constante y sacarla de la sumatoria, así como las integrales, también es válida. Bien. Y ahora dice que tenemos que calcular la suma de valores de funciones. Dice que la suma de los valores de f de x cuadrado más 3 es evaluado desde 1, perdón, desde x igual a 0.1, x igual a 0.2, hacia hasta llegar a x igual a 1.0. Entonces, básicamente son 10 números que tenés que evaluar en esos 10 números y luego sumar, ¿no? Por ejemplo, esa suma, encontraría primer término A1, estaría dado por f de 0.1, que según la fórmula, repito, es x cuadrado más 3, o sea, 0.1 cuadrado más 3. A sub 2 sería el segundo término y sería 0.2 cuadrado más 3. Y así. Entonces, para los valores de x, que son múltiplos de 0.1, tendríamos que tener, ¿verdad?, que a sub i, evaluado en el 0.1i, sería 0.1i cuadrado más 3. Para cuando i vale 1, 2, hasta llegar a 10. Y esto sería como que, por así decirlo, a ver, este término aquí calculado, ¿verdad?, sería como que el término general de la suma que me están pidiendo. Y estos valores, ¿verdad?, desde 1 hasta 10 serían las variables o sea, el índice o la variable contadora que me va llevando esos valores. Entonces yo podría representar esto, ¿verdad?, como una suma. Pero la sumatoria de 1 a 10 de a sub i sería simplemente la sumatoria de la función evaluada en punto 1 veces i, o sea, 0.1 i cuadrado más 3. Y eso tiene fórmula. Punto 1 cuadrado y el i cuadrado. Fíjate que el i cuadrado aparece de nuevo, ¿no? Y esta sumatoria está dada por la fórmula que estamos viendo antes, ¿verdad?, que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y esta sumatoria es una constante, ¿no?, 10 veces 3. Entonces, finalmente, ¿verdad?, haciendo procesos aritméticos, entonces, llegamos a la respuesta 33.85. Fíjate que faltan 10 minutos. Parece que vamos un poco atrasados. Pero aquí vamos avanzando, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta en esta parte de acá?
Para los que acaban de entrar, el video va a ser cargado después, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. O sea, no van a perder esa información. A ver. Bueno, otra cosa que tengo que aclarar, ¿verdad? Es que es el primer encuentro que hacemos y eso, pues no siempre van a ser por diapositivas, ¿no? La idea sería que tendríamos a veces que hacer problemas y literalmente haríamos problemas escritos. Y a veces, pues, como tendríamos que manejar teoría, así que pues, hablamos de la teoría. ¿Tienes preguntas? Sí, pregunta. Sí, lo puedo volver a hacer porque voy a cargar el video a YouTube y luego envío el enlace en el, a ver, será como que en el curso que tenemos, ¿no? En ritralfer.genomio.com, ahí, pues ahí voy a ponerle el enlace. Christopher, no escuchas. Fíjate que necesitas hacer una cuestión con el micrófono. O sea, tienes que activar tu micrófono para poder así escuchar. Me parece que en la parte inferior izquierda hay una parte que le dice el micrófono. No sé si le puede ayudar a alguien. Le puede ayudar a alguien a Christopher, que entró tarde. Puedes explicar de nuevo la parte de 1.1 hasta 1.0. Ah, sí, fíjate, mira, vamos a repetir. Ahí. Entonces, vos tenés este problema, ¿no? Dice el problema, literalmente, calcular la suma de los valores de la función de f de x igual a x cuadrado más 3 evaluados en x igual a 0.1, x igual a 0.2, puntos suspensivos, x igual a 1.0. Entonces, ¿son cuántos? 10 valores, ¿verdad? Empezando en punto 1, punto 2, hacia hasta llegar a 1.0. Fíjate que cada uno de esos números se puede escribir de esta manera. Se puede escribir de la forma 0.1 por i. Todos son múltiplos de 0.1. Por ejemplo, el primero, que está acá, sería múltiplo de 0.1 por 1. Este sería 0.1 por 2. El último, sería 0.1 por 10. Así que no es tan descabellado decir, ¿verdad?, de que el término general es 0.1 i. Ok, como la función es x cuadrado más 3, así que simplemente vos venís y evaluás la función. Lo que va a hacer, elevar al cuadrado el número, sumarle 3. Como el número es 0.1i, entonces sería 0.1i cuadrado más 3. Y los valores de i van de 1 a 10, porque pues son los 10 números que tendrías que calcular, uno por cada uno de los valores encontrados. Bien. Entonces, y después, pues solamente calcular esa suma. Hemos hecho un problema anterior, ¿no? Bien. Entonces, avanzó, bueno, este es otro problema bastante similar, pero para otra función, ¿no? La función es 3x cuadrado menos 4x más 2. Bien, entonces ese problema lo dejo por ahí, sin resolver, bueno, sin explicar. Hay algo que se llama principio de inducción matemática, pero eso es un tema que nosotros ingenieros no miramos en ingeniería. Deberían de estudiarlo, sí. O sea, por así decirlo, a ver, siempre está el chiste que los ingenieros no demuestran las cosas. Por ejemplo, una forma bastante usada, ¿verdad?, en matemática para demostrar teoremas y demás, esto que se llama principio de inducción matemática. No es tan difícil. Es una cuestión de, por así decirlo, en principio, el principio es que suponete que tenés que tenga una fila en este caso de dominós. Por ejemplo, la idea sería en inducción, es que si vos puedes golpear al primer dominó y ese dominó cae, entonces todos los que siguen van a empezar a caer uno tras otro. Entonces, esa idea, ¿verdad?, bastante es fácil de entender, es la que se usa para que se llama principio de inducción matemática. Entonces, por ejemplo, esta última parte es lo que va a hablar va a discutir de eso que estoy diciéndoles. Bien, entonces, me parece que la inducción voy a dejarla para cuando estemos en la parte de sucesiones. Ahí vamos a retomar esta parte de inducción. Así que les dejo por acá esto, ¿no? Por ejemplo, aquí están demostrando por qué y la sumatoria de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 mediante inducción. Entonces, pues terminamos por acá. Está la prueba, ¿verdad?, de esto.
y la diapositiva terminó aquí. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente en este tiempo. Vamos a cambiar de pantalla. Vamos a ir a Chrome, voy a compartir. Ok, entonces ustedes están seguramente, ustedes están así, ¿verdad? O sea, a ver, vamos a ver. No sé si han podido entrar al curso, que se llama Matemática 2. De entrada ahorita sale así, ¿verdad? O sea, no tiene nada. Entonces, estamos en la semana esta que va del 11 al 15. Entonces, vamos a editar esto y vamos a hacer que ustedes, bueno, quiero ver quién están inscritos en el curso. Están todos ustedes inscritos, ¿verdad? Tengo a 25 personas. ¿Algunos de ustedes han entrado hace 7 días? A ver, algo solamente. Okay. Entonces, te decía, algunos de ustedes han entrado hace 7 días y no han vuelto a entrar. Entonces, aquí hay un registro, por ejemplo, de cuando ustedes entran y qué es lo que hacen, ¿no? Lo primero que necesitaría es que primero que recuperen su usuario si no han entrado por aquí, ¿verdad? Porque por acá voy a estar recargando información importante, ¿no? Ahorita, repito, está en blanco, pero, por ejemplo, a partir de hoy ya no va a estar en blanco, voy a cargar el video de esta sesión que estamos haciendo. Lo otro es que en este curso, Matemática 2, hay algo que se llama bibliografía. Entonces, la bibliografía tiene un conjunto de documentos, libros, que ustedes pueden tomar para estudiar. Por así decirlo, son como los documentos que yo les doy, pero mejores, porque tienen más información y pues a veces no hay errores y eso, porque me equivoco un montón. Y entonces aquí también van a tener cargados los videos que nosotros hagamos en Zoom y otros que ya tengo yo hecho, perdón, para la parte de integración, por ejemplo. Bien, hay preguntas. Los sistemáticos, ¿cómo los haremos? Es una buena pregunta. Fíjate que los sistemáticos van por acá. Los que sean de manera virtual van a ser por acá. Van a ser cargados aquí sistemáticos. Y, por ejemplo, a ver, creo que lo puedo hacer rápido ahorita. Un examen, digamos. Voy a agregar un examen. Prueba. Descripción. Y vamos a, bueno, el cambio es mostrar. Entonces voy a editar ese examen. Y voy a añadir del banco. Por ejemplo, tengo algunas pruebas por acá. Ok. Ok, creo que por acá debe haber algunas preguntas. Bueno, la cuestión está que las preguntas van a estar cargadas acá, digamos, y ustedes lo van a ver en la barra de, o sea, en este documento. Si lo van a ver y van a decir, y van a ver que dice prueba, ¿no? La prueba a veces tiene fecha límite. Ustedes van a poderlo ver en su calendario. Siempre ustedes manejan un calendario de actividades. Lo pueden ver en esta parte, ¿no? Por ejemplo, me parece que creo que acá hay un calendario, ¿no? En el tablero debería de salir como un calendario y ahí pueden ver lo que le hace falta, ¿no? Las asignaciones pendientes. Por ejemplo, aquí está un pequeño calendario. Cuando hay una prueba pendiente, entregar a cierta hora, cierto día, entonces les va a salir ahí el anuncio de que tienen que entregar esa prueba o deben esa prueba. Bien, entonces eso es lo que va a pasar, jóvenes. Obviamente no, las pruebas van a tener un tiempo razonable de entrega, ¿no? O sea, no es que te voy a poner en 1 hora